Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de este día lunes 21 de febrero. Vamos a encomendar al Señor nuestras intenciones. Ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias a Dios, a Jesús de Nazaret, al doctor José Gregorio Hernández, a la Divina Misericordia, además por el eterno descanso de Alexis Barreto Morillo, Juan Luis Varela Angulo, Grady Coromoto Terán Gil en sus 4 días, Mauro de Jesús Rivas, Arelis Caraballo, Joaquín Moreira Dos Rey, Ernesto Velázquez Marín, Ángel Zurita Sandoval en su primer año, y por todas las benditas ánimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría, y a la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios.
El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que los expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero eso, si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
Queridos hermanos, nos situamos ante uno de los evangelios que nos muestran precisamente ese poder del Señor, ese amor y esa misericordia de Jesús para con cada uno de nosotros, especialmente cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos acechados por el mal o por el demonio. Jesús siempre tendrá una respuesta favorable para nuestras almas frente al adversario. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Fue la exclamación del pobre hombre que estaba preocupado por su hijo, que estaba siendo atormentado por un demonio. Creo, Señor, pero aumenta la fe. Y la exclamación de este Señor es también la misma exclamación de cada uno de nosotros. Yo creo, Señor, pero me hace falta más fe para hacer que tú obres en mi vida. Hoy contemplamos una vez más al Señor muy solicitado por la gente. De todas partes iban a ver a Jesús, a escuchar sus palabras de poder, sus palabras que transformaban vida, que siguen transformando vida después de muchísimos años. Y cada uno de nosotros precisamente estamos aquí porque queremos escuchar esa palabra de Jesús que llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos ayuda en esa lucha del bien contra el mal. A la vez también vemos a Jesús, aparte de muy solicitado, vemos a Jesús muy sensible también ante las necesidades de tantas personas cansadas y agobiadas. Él les alivia cada una de esas cargas. En primer lugar, cuando Jesús sospecha que algo pasaba, Él se interesa por el problema de las personas. No se aleja o no se va a una parte solitaria, sino que se interesa por el problema y pregunta, ¿no? Pregunta por esa situación. Interviene uno de los protagonistas. En este caso, uno de los protagonistas es el papá del muchacho, el que tenía el hijo atormentado, el que estaba poseído por un espíritu maligno. Él inmediatamente se llega hasta donde está Jesús y le dice: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se encuentre, se apodera de él, lo derriba, y el muchacho comienza a echar espuma por la boca, le hace rechinar los dientes y lo deja rígido en el piso, derrotado, lo deja ahí en el piso, tendido. Pero es un terrible mal que puede llegar a hacer el demonio, porque hay una cosa también que tenemos o debemos tener muy claro cada uno de nosotros, y es que así como Dios existe, también existe el demonio, porque a veces nosotros nos creamos nuestras propias creencias, nuestras propias ideologías, nuestras propias afirmaciones, nuestra propia verdad, y a veces, si queremos pensar que el diablo no existe, pues simplemente no creemos en eso y ya, no existe. Pero el demonio sí existe y es muy astuto a la hora de hacer sus trabajos en medio de nuestras vidas. Es muy astuto a la hora de trabajar por la perdición de las almas. Por eso Jesús nos invita a estar en vela, en constante oración, porque en cualquier momento vamos a sentir la tentación del pecado y vamos a querer volver las espaldas a Dios. El diablo es una criatura sin caridad. El diablo fue creado por Dios, fue un ángel, pero se rebeló contra Dios porque quería ser igual que Dios o más grande que Dios, y no quiso aceptar que era creado por Dios, que estaba al servicio de Dios. Su soberbia fue lo que lo llevó a pasar de ser un ángel de luz, un ángel de Dios, al servicio del reino, a ser un demonio. Pues, queridos hermanos, nosotros desde esta experiencia que escuchamos en el Evangelio de hoy, específicamente en el capítulo 9, del versículo 14 al 29, debemos sacar una lección: que no se puede jugar con fuego. Como les decía anteriormente, el diablo sí existe, el pecado sí existe,
y el pecado está siempre a la orden del día. Se nos presenta como en bandeja de plata, muy apetecible y aparentemente muy inocente, o como que no incomoda, no hace nada malo, pero una vez que te enganches en él, vas a sufrir las consecuencias. Pues bien, hoy en esta experiencia vemos también que Jesús reprocha la falta de fe de los discípulos, porque dice el Señor, el papá del muchacho, que le había llevado su hijo a los discípulos para que expulsaran el demonio, pero no han podido. Cuando Jesús recibe estas palabras, se disgusta mucho, sobre todo por la falta de fe de sus discípulos, las personas más cercanas a él, y no eran capaces de sacar el demonio, precisamente por eso, porque le faltaba más fe, le faltaba fe. Y esta falta de fe proviene precisamente cuando nosotros no llevamos una vida de oración, porque recordemos pues que la oración es precisamente como una amistad que uno va fortaleciendo cada día con Dios, porque la oración es acercarnos a Dios desde lo más íntimo de nuestra alma, para hablar con Él, para contarle nuestras situaciones de vida, para contarle todo lo que nos pasa, pero también para conectarnos con Él en profundidad. No es una oración simplemente de repetir palabras, es darle profundidad a esas palabras desde las vivencias ordinarias de nuestra vida. La oración es precisamente lo que alimenta nuestra fe, porque si nos encontramos con Dios a través de ella, pues vamos a saber que Dios sí existe y que Dios sí tiene poder, y que a través de la oración podemos pedirle a Dios aquello que realmente necesitamos y podemos obtener esos beneficios para nuestras almas y para las almas de otra persona. Por eso el Señor nos dice, o le dice a los discípulos, cuando le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio, Señor? Él le dice, bueno, fácil, porque ustedes no oran y no hacen ayuno. Este tipo de demonios solamente salen con ayuno y oración. El ayuno que nos ayuda también a fortalecer la fuerza o la voluntad, que nos ayuda también a tener un dominio propio, pero sobre todo, queridos hermanos, nos ayuda a sacar de nosotros pues ese deseo desordenado de la carne. Precisamente a veces cuando tenemos el pecado de gula, o cuando comemos mucho, o cuando no dominamos nuestro propio cuerpo, pues se nos hace difícil también ir acrecentando las virtudes en nuestra vida. Se nos hace difícil también alimentar la parte espiritual, es decir, alimentamos nuestro cuerpo, pero la parte espiritual se debilita porque no tenemos fuerza de voluntad. Entonces vienen las tentaciones y fácilmente le damos rienda suelta a los placeres o a cualquier otra cosa, porque no tenemos un dominio propio de nuestro propio cuerpo. Hay que hacer de vez en cuando un ayuno y ofrecérselo al Señor. Señor, te ofrezco este ayuno para que fortalezca mi vida espiritual, o te hago este pequeño sacrificio por tal cosa, o en acción de gracia, o para tener un encuentro más profundo contigo. Y esto, aunado con la oración verdadera, es lo que nos fortalece y nos prepara para poder combatir el mal, para poder combatir al demonio que le tiene muchísimo miedo a la oración. Cuando un cristiano reza de verdad, cuando un cristiano abre la Sagrada Escritura y lee la palabra de Dios, la medita, cuando reza el rosario, cuando rezamos el rosario, cuando invocamos a San Miguel Arcángel, cuando invocamos a San Benito Abad, cuando comenzamos a orar profundamente, es decir, de verdad, el demonio tiembla, el demonio huye, porque no soporta escuchar a una persona que reza con fe. Y a veces no es necesario hablar o rezar tanto en voz alta, sino en lo más íntimo del corazón, en nuestras habitaciones o en el templo, con recogimiento, en ese encuentro con el Señor, fortalecernos para salir al campo de batalla espiritual y vencer el mal a fuerza de bien. Y es que precisamente, o en ese sentido, el Papa San Juan Pablo II afirmó una vez que la oración comporta siempre como una especie de escondimiento con Cristo en Dios. Solo en semejante escondimiento actúa el Espíritu Santo.
en un ambiente íntimo de escondimiento, se practica la asiduidad amistosa con Jesús, a partir de la cual se genera el incremento de confianza en Él, es decir, el aumento de nuestra fe, lo que les decía anteriormente. Solamente a través de esa intimidad con Jesús de Nazaret, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es el verdadero Señor Todopoderoso que derriba a todos los demonios de las personas, pues a través de esa amistad con Él vamos encontrando las respuestas a nuestras necesidades. Pero esta fe que mueve montañas y expulsa espíritus malignos solamente es posible cuando creemos. Es decir, el Señor nos dice en otra parte del Evangelio que si tuviéramos fe, aunque sea como un granito de mostaza, fuéramos capaces de mover montañas. Esto explicado en otras palabras, precisamente esas montañas son las montañas del mal, las montañas de las dificultades que se nos presentan en nuestro caminar por la vida y que solamente pueden ser derribadas desde esa fe, desde esa oración profunda, sabiendo pues que nuestra confianza en Dios es lo que hace los milagros, porque no somos nosotros, no es nuestra obra, no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Cristo puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida en otras personas, en cualquier situación que nos corresponda o que nos toque enfrentar. En todo caso, queridos hermanos, la oración nos ayuda a obtener del Señor el don de la fe y nos ayuda a combatir el mal. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. La respuesta de Cristo, queridos hermanos, para una persona que cree, siempre será regalarle o hacerle un milagro en su vida. Así que la invitación en este día es a que tengamos confianza en Jesús y tengamos en cuenta de que cualquier situación, por muy grande que sea, de que cualquier situación maligna que el demonio quiera hacer en nuestras vidas, pues será derrotada en el nombre del Señor, porque Jesús es el dueño y Señor de nuestras vidas y a Él le damos todo honor y toda gloria. A Él le rendimos cada día pues ese tributo, le glorificamos, le damos gracias porque nunca nos abandona en nuestro caminar por la vida y nos ayuda a combatir el mal con su palabra, que es viva y eficaz y que derrota cualquier tipo de demonio. A Él le pedimos que hoy siga ayudando a muchas personas que caminan por el mundo perturbadas con espíritus malignos, porque tal vez nadie los ha llevado ante la presencia de Jesús, nadie tal vez ha rezado por ellos, porque nadie les ha hecho conocer el poder del Señor en sus vidas. Que hoy cada uno de nosotros podamos ser instrumentos de Dios para vencer el mal a fuerza de bien, para creer que más allá de las dificultades y de la maldad, siempre vencerá el bien, porque el bien viene de Dios y Dios es todopoderoso. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y busca la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, ofrezcamos al Señor nuestras intenciones, nuestras peticiones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por esa tarea que tiene de confirmarnos a cada uno de nosotros en la fe, que mañana, que es el día de la Cátedra de San Pedro, recordemos especialmente al Papa Francisco y pidamos por él, recemos por él, que tiene la gran responsabilidad de llevar la Iglesia de Cristo, esa barca mar adentro. Roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia venezolana, por cada uno de los pastores, de los obispos, de los sacerdotes, del pueblo santo de Dios, para que juntos caminemos unidos en oración y en la acción para extender el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Por cada uno de ustedes, especialmente por sus familiares, por sus amigos, por las personas que están enfermas, que están sufriendo alguna situación difícil, alguna perturbación, viviendo algún momento de enfermedad, para que el Señor sea siempre esa fortaleza, ese poder en sus vidas, que restaure su salud y los libere de cualquier tipo de perturbación. Roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones que te ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, continuamos con la segunda parte de la Eucaristía, así que
hacemos el canto de ofertorio y nos podemos sentar. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, todos, que su mensaje escuchó. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Todos, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José su esposo, los apóstoles, Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y que nos hace hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo pueden darse un saludo de paz con una inclinación de cabeza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanos, este es Jesús, Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh mi buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, esconde, sin embargo de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte te amo. Mándame a ti, Para que el Espíritu Espíritu Santo, Santo esté que alabado alabe por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que nos has dado, Señor, en este sacramento, sea para todos nosotros una prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer un responso por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Ángel Zurita Sandoval en su primer año de haber partido a la casa de Dios, y por Mauro de Jesús Rivas en sus 9 meses, Juan Luis Varela Angulo y Joaquín Moreira dos Rey en su primer día. Concédele, Señor, el descanso eterno, que sus almas descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno, que sus almas descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestras palabras de condolencia para quienes recientemente han perdido algún familiar, pues vivamos siempre en la firme esperanza de la resurrección a la vida eterna, esa vida futura, esa vida junto a Dios, a la que todos anhelamos llegar algún día y reencontrarnos todos junto a Dios. Amén. A dar testimonio de lo que han vivido y fortalecidos en el Señor, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.